En días como hoy, en tiempos como estos, en que todos nos hacemos llamar rebeldes, me parece de vital importancia leer estas líneas. ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no, pero se niega, no renuncia. Es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. Así comienza la obra con la que hemos venido a encabezar la sección literaria de esta semana en el manifiesto. Hola a todos, primeramente, o quizás debería decir salut à tous, ça va? Espero que hayan pasado una muy feliz semana. Como veis, esta semana hemos aterrizado de lleno en la literatura francesa y más concretamente en Albert Camus. No hace falta que os dé ningún tipo de pinceladas sobre este ensayista, este dramaturgo, novelista, escritor, periodista, pero sobre todo filósofo francés del siglo XX. Albert Camus escribe muchos ensayos y grandes obras como El mito de Sísifo o El extranjero, pero esta semana hemos querido adentrarnos en El hombre rebelde. Vamos a comenzar leyendo el fragmento que hemos escogido. El problema de la rebeldía parece no cobrar sentido preciso, sino dentro del pensamiento occidental. Se podría ser más explícito aún observando con Seller que el espíritu de rebeldía se expresa difícilmente en las sociedades en que las desigualdades son muy grandes, régimen de las castas hindúes, o por el contrario en aquellas en que la igualdad es absoluta, ciertas sociedades primitivas. En sociedad, el espíritu de rebeldía solo es posible en los grupos en que una igualdad teórica esconde grandes desigualdades de hecho. El problema de la rebeldía no tiene, pues, sentido más que dentro de nuestra sociedad occidental. Cabría caer entonces en la tentación de afirmar que es relativo al desarrollo del individualismo si las observaciones precedentes no nos hubiesen puesto en guardia contra esta conclusión. Así comienza el primer fragmento, como os decía, de esta obra publicada en 1951 por Albert Camus. La obra se pretende analizar el porqué de la contraposición del hombre, del individuo, respecto a lo superior, al amo o mismamente a Dios. Vamos a seguir leyendo. En el plano de la evidencia, todo lo que se puede sacar de la observación de Seller es, en efecto, que por la teoría de la libertad política hay, en el seno de nuestras sociedades, un incremento en el hombre de la noción de hombre, y por la práctica de esta misma libertad, la insatisfacción correspondiente. La libertad de hecho no se ha incrementado proporcionalmente a la conciencia que de ella ha adquirido el hombre. De esta observación solo se puede deducir esto: la rebeldía es propia del hombre informado, que posee la conciencia de sus derechos. Pero nada nos permite decir que se trata únicamente de los derechos del individuo. Por el contrario, da la impresión, por la solidaridad ya mencionada, de que se trata de una conciencia cada vez más amplia que de sí misma adquiere la especie humana a lo largo de su aventura. De hecho, el súbdito inca o el paria no se plantean nunca el problema de la rebeldía, porque ya ha sido resuelto para ellos en una tradición, y antes de que se hayan podido plantear el tema, es lo sagrado la respuesta. Hay muchos que han intentado categorizar esta obra en estructuras, en partes, en teorías absolutas, en conclusiones. Yo no estoy aquí para hacer eso. Primero, porque a Albert Camus no se le puede teorizar, no se le puede explicar siquiera, se le debe leer. Segundo, porque no hay nada que me guste menos que las explicaciones sobre las obras
o sobre los pensamientos individuales. Y tercero, porque nos tiraríamos horas hablando de Albert Camus y discutiendo sus ideas. Por lo que voy a seguir leyendo. Y así ustedes pueden sacar las suyas. Sí, en el mundo sagrado no se halla el problema de la rebeldía. Y esto es en verdad porque no hay en él ninguna problemática real, habiendo sido dadas todas las respuestas de una vez. La metafísica es sustituida por el mito. No hay ya preguntas, solo hay respuestas y comentarios eternos, que entonces pueden ser metafísicos. Pero antes de que este hombre entre en lo sagrado, y asimismo antes de que entre en él, o en cuanto sale de él, y también para que salga, hay interrogación y rebeldía. El hombre en rebeldía es el hombre situado antes o después de lo sagrado, y dedicado a reivindicar un orden humano en el que todas las respuestas sean humanas, es decir, razonablemente formuladas. A partir de este momento, toda interrogación, toda palabra es rebeldía, mientras que en el mundo de lo sagrado, toda palabra es acción de gracia. Como os decía al principio del vídeo, hoy no hay apenas nadie que no se haga llamar rebelde, espíritu rebelde o revolucionario. Pero no creo que haya muchos que hayan interiorizado lo que en sí representa la rebeldía. Ni siquiera el porqué de esta, si responde a un factor de la propia libertad, si es una condición innata en el ser humano, en el hombre, en el individuo, si realmente persigue algún tipo de fin, o es posible que consiga algún tipo de fin, si es una forma de nihilismo, una forma de negación, o si simplemente se presta a un contexto como el que vivimos actualmente en Occidente, podríamos decir. Esa eterna pregunta del individuo sobre el propio yo. Yo no tengo las respuestas. No creo que nadie las tenga. Pero sí que creo que Camus hace unas grandes pinceladas y reflexiones sobre el tema. Vivimos en tiempos en que mismamente estamos presenciando las protestas por el Black Lives Matter en Estados Unidos, que se han expandido a Europa, a Asia, y se han simplemente concentrado en una, digamos, acción global. Algunos podrán estar a favor, otros podrán estar en contra, unos podrán tener una visión particular y otros diferir con ella. Pero lo que está claro es que todos los que la apoyan la toman como una protesta contra el orden. Yo no sé si es así. Yo no sé si forma parte de una protesta contra el propio orden establecido, contra esa sociedad racista que algunos proclaman. Lo que sí que sé es que este libro podría dar pistas sobre el por qué en Occidente vivimos este tipo de oleadas u oleajes, como prefieran llamarlo ustedes, que nos hacen estar en permanente protesta o contraposición contra entes externos o contra nuestra propia sociedad. Creo que Camus reflexionó precisamente sobre eso de rebelarse contra el amo, contra el ser superior o incluso contra Dios. Y creo que ofrece, como os decía, claves
muy importantes, muy interesantes, muy humanas, muy humanísticas y muy filosóficas sobre ese concepto de rebelión. Pero también creo que se le escapa algo, y es ¿qué pasa cuando nos rebelamos contra nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando nos rebelamos contra nuestras propias sociedades, nuestro propio orden natural, nuestra propia raza, nuestra propia etnia o nuestro propio contexto? No quiero enrollarme más, no quiero desvariar, porque, como os decía, podríamos hablar durante horas, pero creo que deberíamos leer esta obra para entender no solo el pensamiento filosófico de Camus, no solo para entendernos más a nosotros mismos, sino también para buscar algunas, que no todas, de las respuestas que explican nuestra actualidad. No me enrollo más, como os decía. Espero que podáis leer Albert Camus, esta y otras de sus obras, porque es un autor indispensable, tanto a nivel filosófico como a nivel literario, si es que existe tal dualismo. Un beso muy grande a todos y gracias por compartir este tiempo, estos minutos y este espacio conmigo. Un beso muy grande. ¡Mua!